Esa voz de la serpiente es la que te hace dudar de los mandamientos establecidos eternamente para siempre de Dios en verdad y rectitud, y de la Biblia, de lo que está escrito allí en nuestra sagrada Biblia, que es el carácter de Dios. Solamente el carácter de Dios, su santidad y su perfección y su sabiduría está establecida ahí en esa Biblia. Por eso Dios te hará dudar en cualquier momento sobre que si tú pecas o desobedeces de lo que Dios te dice en ella, pon en práctica y sigues allí en la práctica del pecado, no morirás. Eso lo dijo y puso en duda en los ángeles que fueron creados al principio, igual con Adán y Eva. Y hoy está en el mundo. Solamente Jesús, allí en el desierto, cuando salió del ayuno, venció. Recordemos que Jesús venció a Satanás en el desierto, diciéndole, escrito está, porque lo único que puede vencer al diablo es la palabra de Dios escrita, que es el carácter de Dios divino, perfecto, inmutable. Dios es perfecto y bueno. Dios estableció los mandamientos eternamente y para siempre, para que nosotros tuviéramos en Él la guía y la luz para conocer el carácter de Dios. Hoy el ser humano tiene el mismo enemigo que tuvieron los primeros padres cuando Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza allí en el jardín del Edén. Recordemos que la serpiente antigua, el diablo y Satanás, los hizo dudar de la voz de Dios para que estos desobedecieran a Dios mismo, de sus órdenes, cuestionando su sabiduría y obedeciendo a la serpiente, y allí trajo el pecado, y por medio del pecado trajo la muerte, y la muerte se extendió a toda la raza humana como una maldición, y así el pecado está totalmente sellados allí a todos los hombres en su carne. Dios había creado un querubín allí en los cielos, un querubín que era totalmente irreprensible en su sabiduría, totalmente su hermosura era un sello de la perfección. Pero este querubín trajo a la creación la primera oscuridad, la primera tinieblas, la primera desorden y la primer abismo que había allí en la creación de Dios. Dios no es oscuridad, Dios no es maldad, Dios no es todo esto que trajo desorden, sino esa sabiduría que fue corrompida y por su enaltecimiento, por su hermosura, fue y creó una hermosura totalmente distorsionada con la oscuridad, mezcla de lo bueno y lo malo, una sabiduría que trajo la estupidez a un ser que fue expulsado allí del trono de Dios. Dice la palabra que no hubo más remedio, que fue expulsado del monte de Dios, y este fue arrojado allí a la tierra, trayendo la oscuridad, el desorden, las nieblas y el vacío. Esta misma serpiente, el diablo Satanás, ese querubín perfecto, que era el sello de hermosura y era ese ser de confianza de Dios, allí sembró primeramente la duda y la calumnia allí en la tercera parte de los ángeles, y estos fueron expulsados con él. El pecado había entrado a la creación de Dios, a los cielos, y luego a la tierra a través de Adán y Eva. Esta misma serpiente aún anda en el mundo. Luego de la caída de Adán y Eva, estos primeros padres le dieron su autoridad, le dieron un poder a esta serpiente para gobernar aquello que se había puesto en sus manos, que era la creación de Dios, el mundo conocido. El hombre le dio un poder transferido a Satanás para gobernar el mundo, y se convirtió en el príncipe de este mundo. Ahora este príncipe de este mundo tiene una guerra para que tú y yo y toda la raza humana no escuchemos la voz de Dios. A esto yo le llamo la voz de la serpiente. Esa serpiente antigua que sedujo a la tercera parte de los ángeles, la tercera parte y aquellos primeros padres, y los hizo caer en desobediencia con Dios. Esta misma serpiente aún anda en el mundo para que tú y yo y toda la raza humana no escuchemos la voz de Dios y dudemos de su sabiduría. Dios quiere que le sirvas
y escuches a través de su palabra, de sus pastores, allí a través de la Biblia, más que todo, porque hoy se han levantado totalmente pastores y falsos profetas que están desviando la palabra de Dios, y eso yo lo llamo la voz de la serpiente, porque ninguna voz puede contradecir la palabra de Dios escrita, porque la voz de la serpiente te hará dudar de la palabra que Dios plasmó allí en la Biblia. Dios es absoluto, es pleno en su sabiduría, y Él no se equivoca. Desde el principio es su perfección, y Él no cambia su carácter. Sus mandamientos fueron establecidos eternamente y para siempre. En verdad y rectitud han sido por siempre los mandamientos. Es su carácter y su santidad. Dios es santo, y Él quiere que nosotros, a través de su palabra, nos guiemos para que sepamos cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de la serpiente. Porque la voz de la serpiente te hará conducir al pecado, y recordemos que la paga del pecado es la muerte. Hoy, la voz de la serpiente, como en la antigüedad, te puede hacer perder la salvación. Porque recordemos que hoy te puede decir que si sigues viviendo en un mundo de pecado, ese árbol de lo bueno y lo malo sigue viviendo en una vida, haciendo lo bueno de Dios y haciendo el pecado de Satanás, puedes vivir y tener la salvación, te está mintiendo, porque la paga del pecado es la muerte. La dádiva, el don de Dios, la gracia de Dios y la fe en Jesús te trae vida y vida eterna. Dios quiere que sigas la voz de Dios y no la de la serpiente. Dios dio un gran don en la cruz del Calvario, que fue su Hijo entregado en la cruz para que tú y yo no muriéramos, sino tuviéramos vida eterna. Al momento de creer en Él, por la gracia y la fe, venimos a ser un hombre que vivía en un cuerpo carnal, pecaminoso, que sus miembros estaban totalmente esclavizados a una vida de inmundicia, de impureza, de carnalidad y de pecado. Ahora eres libre en el Espíritu del Mesías, y ahora eres esclavo de la justicia. Escucha esto: de la justicia y santidad de Dios. Tus miembros, si antes estuvieron atados a la inmundicia, hoy están al servicio, atados en esclavitud a Dios para santidad. Dios te dice que no puedes estar con Él si estás en una vida en la carne. Porque Pablo dice ahí en su carta, Romanos 8, que todo el que practique los deseos de la carne va totalmente a la perdición, indudablemente. Dios te dice hoy que no escuches a la voz de la serpiente que te dice que si estás con tu amante, si estás en adulterio, en la fornicación, que si tú no amas la santidad de Dios, que si tú estás practicando el pecado, el adulterio, en la fornicación, en el divorcio, en la separación, en la mentira, en el robo, en toda clase de práctica del pecado en la carne, y no morirás. La voz de la serpiente te dice que sigas en ese camino porque no morirás. Pero Dios dice que la paga del pecado es la muerte irremediable. Dios dice que nadie verá a Dios sin santidad. Dios quiere que te vistas con traje de fiesta, con traje de boda, para que no seas echado fuera de la boda del Cordero. Dios quiere que andes en un mundo en tu vida, en un mundo de obediencia, un mundo escuchando la voz de Dios a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, que es perfecta, justa y santa. Jesús no vino a abolir la ley de los profetas, Él vino a cumplirla y escribirla en tu corazón, porque ahora el amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, el Espíritu que mora en ti no te hará pecar. Y no es excusa la debilidad, porque la debilidad tú la fortaleces en el poder del Espíritu. Podemos pecar inconscientemente, pero los pecados conscientes y tramados
trae muerte espiritual y hasta muerte física. Recuerda que la palabra de la voz de la serpiente, la voz de la serpiente trae muerte, destrucción, robo. Medita y reflexiona en tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuántos divorcios llevas? ¿Cuántos hijos en la calle tienes? Reflexiona. Has tenido totalmente oportunidad de muerte, enfermedades, tragedias, lloro. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuál ha sido el fruto de tu vida? Entonces ahora te dice Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia, pero ahora tienes que sellarle la voz, tus oídos, a la voz de la serpiente. Dile a esa voz de la serpiente: cállate, Satanás, porque solo a tu Dios, a nuestro Dios, serviremos y adoraremos. Porque está escrito: solo a Dios adoraremos, solo a Dios serviremos. Jesús venció la voz de la serpiente a través de la Escritura, teniendo fe que tenemos un Dios bueno, que los mandamientos, la ley de Dios, la palabra de Dios, todo el libro de la Biblia es para vida eterna, es para un ejemplo, para que, como un padre amoroso, darle una guía a ese hijo para que camine en luz y en verdad. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y el que me ama es el que escucha y hace mi mandamiento. Amemos a Jesús, escuchemos su voz, seamos discípulos y crezcamos y amemos la santidad de Jesús, creciendo todos los días un poco más en su sabiduría, comiendo de su carne y de su sangre. Podemos crecer a la perfección de un varón perfecto que es Jesús de Nazaret. Apártate del pecado. Si tú crees que hoy puedes pecar, ir a la iglesia, sentarte y estar allí y salir y volver a pecar y no morirás, estás equivocado. La voz de la serpiente te está engañando. Si vives en un mundo de pecado, indudablemente no tienes la salvación y estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, indudablemente morirás. Pero hoy, si escuchas esta palabra, Dios te está diciendo que vuelvas allí arrepentido a los pies de Jesús y ponga toda la fe en que el Espíritu que mora en ti te dio un espíritu de valentía para vencer el pecado, no para seguir pecando. Dios quiere ver que tú te acerques allí al trono de Dios. Tú puedes ver al trono de Dios, tú puedes ver a Jesús, tú puedes ver al Espíritu Santo, porque dice la palabra que nos acerquemos al trono de gracia con toda confianza. Pero lo que te separa de Dios y del trono de Dios es el pecado. Jesús murió y la gracia y la fe es para que tú mueras al pecado y vivas en Cristo Jesús. En la cruz morimos con Jesús al pecado. Vivimos en un mundo lleno del Espíritu Santo.